Bienvenidos amigos míos. En este viaje de historias que siempre traigo conmigo, hoy tengo una que no pensé que fuera a hablar de ella, tal vez porque es un lugar ya tan común que pensaba que tal vez no tendría sentido. Pero a una pregunta de una nieta me puso a reflexionar y entonces tengo que hablar sobre esto. Pero será después de que los invite para que comenten estos contenidos, para que los compartan con sus amistades, para que se suscriban en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate, y lógico, mi canal oficial. También pueden ir a Spotify, allí tengo unos podcasts que yo sé que les pueden gustar, son temas diferentes. Los invito también para que formen parte de mi fanpage de Facebook, Néstor Armando Alzate y lógico. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Bueno, les decía que a instancia de una pregunta de una nieta, que en el Via Crucis me pregunté, ¿pero por qué le están pegando a Dios? Y a mí me sacudió la pregunta porque no tengo una respuesta para eso. No por lo menos una respuesta que sea accesible a la mentalidad de una niña de 5 años. No tengo la respuesta. Pero sí me puso a pensar mucho en que a lo largo de todas nuestras vidas hemos asistido siempre a la conmemoración más que celebración de la Semana Santa. Y pues a fuerza de repetirnos que Jesús fue capturado en el huerto de Getsemaní, que fue llevado ante el Sanedrín, que luego fue llevado ante Poncio Pilatos, que luego fue llevado a Herodes, que luego regresó a Poncio Pilatos, que de ahí emprendieron el camino hacia el Gólgota, y que nos han contado todas las vejaciones a las que él fue sometido y la forma como fue torturado. Y tal vez por eso mismo, más que cualquier otra consideración, ya se nos vuelve paisaje. Sí, desde el punto de vista espiritual o religioso, como lo quieran ver, es importante esta conmemoración. Pero ¿qué tan conscientes somos de lo que realmente ocurrió en este evento tan traumático, tan determinante en la historia de la civilización occidental? No estoy hablando ni siquiera de la religión, sino de la civilización occidental. Porque de una u otra forma incidió para ser lo que hoy somos. Este evento de la crucifixión y muerte de Jesús. Recapitulando muy rápidamente, recordemos que él fue, después del beso de Judas, fue capturado, llevado al Sanedrín. Allí pasó toda la noche. Esto ocurrió temprano en la noche, póngase 7 u 8 de la noche. Fue llevado, allá lo tuvieron toda la noche despierto en interrogatorios. Probablemente también fue torturado o flagelado, o de alguna manera le infligieron algún castigo físico, y allí pasó toda la noche. Y luego, por la mañana, fue llevado donde Pilatos. Y en el transcurso, obviamente, que le siguieron infligiendo castigos. Luego Pilatos se lo chuta a Herodes, como para de una vez quitarse el problema de encima, a sabiendas de que Herodes no podía hacer nada, porque no tenía potestad para hacerlo. Pero los irritados sacerdotes que formaban parte del Sanedrín sentían que les estaban mamando gallo, llevándolos de un lado a otro, y en ese trayecto el que pagaba los platos rotos era Jesús, al quien seguían flagelando e infligiéndole castigos físicos. Entonces Herodes no hace nada y vuelven y lo llevan a Pilatos. Hagan ustedes más o menos un recorderis del tiempo. 7 u 8 de la noche lo capturaron. Pongámosle que hubiera sido a las 9 de la noche. O a las 10 de la noche, que es más o menos lo que se dice históricamente. De 10 de la noche a por la mañana, llevado a Herodes, a Pilatos. Y cuando ya está rizando el mediodía, ya estamos llegando al mediodía, se suscita toda aquella escena en la que Pilatos se lava las manos. Deciden soltar a Barrabás. A él le empiezan a flagelarlo con todo. Y entonces los que los flagelaban usaban unos látigos de mango corto que tenían 3 correas. Algunos tenían 2. Pero en cada correa le amarraban o huesos de cordero, algunas veces piedras, o unas piedrecitas pulidas que eran las tabas para jugar eso. O sea que cuando a él le pegaban un latigazo, realmente le estaban dando 3 por cada vez que le pegaban, y eran 2.
los que tenían cada uno un fuete de estas características, un látigo de estas características. Se supone que había sido condenado a 39 azotes, que era más o menos como el estándar que permitía el Código Romano para flagelar a un individuo. Pero si estamos hablando de 39 latigazos, multiplíquenlo, porque cada uno eran 3. Se asume que fueron por ahí unos 117 golpes. Porque cada correa además no era que tuviera solamente una piedrita en la punta, sino que como una trenza se las ponían 2 y 3 piedras. Por lo tanto, sigan multiplicando. ¿Cuántos fueron los latigazos? Latigazos que por demás, sobre todo los huesos de cordero que no eran superficies romas, sino que eran puntudas, le abrían la piel, le abrían la carne, y por ahí empezaba a manar sangre inmediatamente. Pues lógicamente que le afectaron el vaso, le afectaron los riñones, las piernas, el estómago, el tórax. Inclusive a la altura del corazón le dieron varios que, entre otras cosas, dicen los científicos que uno de esos latigazos pudo haberle causado también un trauma en el corazón por el que empezó también a manar sangre. Lo cierto del caso es que a él lo cogieron, se lo llevaron. Y mientras lo llevaban, lo seguían torturando. Para colmo de males, los romanos, como las crucifixiones eran pan de cada día, simplemente lo que hicieron para aligerar y hacer como una especie de proceso industrial, clavaron un palo grueso en el Gólgota, bien clavado, como les decía en un programa anterior, con una muesca que podía ser en la parte superior, de donde está el tronco aquí en la parte superior, o podía ser en el tronco en más o menos unos 20-25 centímetros abajo de la punta del tronco. Le hacían una muesca grandota y ahí encajaban el otro palo. O aquí arriba, que le habían hecho otra muesca, simplemente la empotraban. Esa es la que se llama la cruz en T, que era una de las más usadas. Simplemente se encastraba ahí y se acababa el cuento. O aquí en esta, que simplemente se metía entre la madera, se metía el tronco ahí. Ese palo que clavaban ahí se llamaba el stilium, stilium, que significa algo así como columna. Y el que debían llevar los reos era un palo que se llamaba el patibulum. Pues a Jesús lo pusieron a cargar ese. No fue la cruz completa, no habría podido cargar una cruz de esas características, una cruz que terminaría pesando 40, 50 kilos, era imposible que él pudiera cargarla. Y tampoco era algo que fuese usual con los reos de muerte ponerlos a cargar la cruz. Luego él llevaba era el patibulum, el tronco, el travesaño, el que iba empotrado en el stilium que estaba clavado ahí permanentemente. Pero esa viga que él llevaba, o ese tronco que él llevaba, se calcula que pesaba entre 20 y 22 kilos. Imagínense ustedes después de recibir todo ese castigo. Castigo que por lo demás jamás terminó, sino que fue permanente. Imagínense desde las 10 de la noche, dele toda la noche, en interrogatorios, con afrentas, vejaciones de todo tipo. Y luego por la mañana ese paseo a Pilatos, a Herodes, a Pilatos y luego para el Gólgota. Además que era en una pendiente más o menos de unos 6-7 grados, realmente brava la pendiente, para subir allá al monte de la calavera, que era como lo llamaban pues, o lo que significa Gólgota. Después de subirlo por esa pendiente y de estar azotándolo constantemente, llegan allá. Se calcula que sobre el filo de las 12:30, 1 de la tarde, lo llevan allá y enseguida viene el otro proceso supremamente doloroso. No es solamente el madero que lleva, sino la forma como enseguida lo procesan a él. Y es que lo ponen en esta posición, el madero aquí arriba, y lo ponen en esta posición, y ahí le ponen los clavos aquí en esta parte, en la muñeca. Hay un estudio que dice que pudo haber sido en esta parte, pero no aquí en todo el centro. Igual, aquí o aquí se había desgarrado la mano porque no tenía huesos aquí que le sirvieran de puente para contener el clavo y por lo tanto se rasgarían. Por eso se sabe que fue aquí. Y así aparece en la sábana santa. Aquí es donde aparecen los clavos, la marca de los clavos. Entonces lo ponen así, lo clavan
Y a continuación, sobre el madero, comienzan a clavarle los pies. Imagínense ustedes los pies, pero no como habitualmente nos han dicho que fue uno sobre otro en el empeine, sino que fueron paralelos. Es lo que dicen históricamente, que era en paralelo y lo adosaron al madero y lo colgaron ahí. En todo este proceso ya ves la 1:30 de la tarde más o menos. Y comienza esa agonía tan impresionante, porque es que los romanos que tenían también estudiada esa crucifixión lo que hacían era que prácticamente generaban las condiciones, las utilizaban y dejaban que el individuo que estaba allá en la cruz muriera lentamente. En esta posición hay un estudio muy interesante que hace el doctor Frederick Thomas Sugive, que es docente de la Universidad de Columbia y era también patólogo. Y resulta que él hizo un experimento en el 2002, eso lo cuenta la BBC de Londres. Y entonces, según ese experimento, cogió a varios voluntarios y los subió a unas cruces similares, obviamente sin clavarlos, lógico. Pero más o menos dadas las condiciones en las que pudo haber estado Jesús. Y dice que lo primero es que no podía recostar la espalda en el madero. Esta posición no les permitía. Al tener las manos así, entonces se comprimen los músculos de acá y no puede respirar bien. Los romanos, cuando estaban de afán también y querían crucificar a alguien, simplemente cogían el madero y le ponían las manos aquí en el madero, en esta posición. El cuerpo así no puede recibir el oxígeno, los pulmones, sino que se va asfixiando lentamente, no puede. Y como los pies están adosados, algunos dicen que le pusieron una especie de peana, pues una cosita así chirriquitica, un soporte para poner los pies ahí. Probablemente sí fue así. Podría darle la posibilidad de que medio se empinaran para estirar el cuerpo y poder respirar. Algunos dicen que pudo haber sido así, otros dicen que simplemente lo adosaron al madero y se acabó el cuento. Por eso es verosímil también la idea de que pudo ser un pie sobre otro y un clavo completo atravesando los dos pies por el empeine y saliendo por la planta de los pies y clavado en el tronco. La idea es que ellos lo que hacían los romanos, era que la persona tuviera que morir lentamente, que tuviera todos los dolores inenarrables. Este doctor Sugive, después de los experimentos, le decían los voluntarios que sentían un hormigueo impresionante en las piernas y un dolor acumulativo por la sangre que no podía subir. Y por lo tanto era un dolor impresionante y se podían sentir las piernas como si pesaran toneladas. Pues en ese proceso estuvo Jesús. Y sin poder respirar bien al estar así, no podía tomar el aire y exhalarlo. Naturalmente que los otros dos también. Y así en ese proceso continuó, hasta que ya empezaron a fallarle. Tenía golpes en el riñón, golpes en el vaso, por los fuetazos infligidos con ese látigo. Y llegó el momento ya como de la definición. Y lógicamente que el cansancio acumulado sin dormir, aparte de eso la flagelación hecha con toda la sevicia del caso, es decir, como para que no hubiera dudas, e ininterrumpida desde la noche hasta el otro día. Antes un hombre como él, que se supone medía 1,81, es más o menos el cálculo, y lo deducen también un poquito de la sábana santa. Y con esa proyección, si te medía 1,81, podía estar pesando, ¿qué? 70 u 80 kilos, creo yo, si fuera un hombre pues relativamente atlético, un hombre relativamente flaco pues. Pero cuando llega ese momento ya extenuado, totalmente desmadejado, ya en agonía, él empieza a sentir unos dolores impresionantes en el pecho y por dentro, que se van también acumulando la sangre de todos los golpes que ha recibido. Y cuenta este doctor Sugive que después de la muerte, porque Jesús, la agonía de Jesús ahí en el madero, es una agonía
que dice él no duró más de 2 horas, cuando a otros condenados la agonía podría perdurar 2 o 3 días, porque de alguna manera ellos se podían apoyar un poquito en los pies y medio levantarse. Precisamente ahí venía un golpe de gracia, era quebrarles las piernas desde las rodillas para que no pudieran alzarse. No pasó eso con Jesús, e inclusive una de las profecías dice que no le romperían un solo hueso, creo que lo dice en Isaías, algo así por el estilo. En el caso de Jesús esa agonía fue mucho más rápida, precisamente por eso, por todo lo que tuvo que estar sometido durante casi 24 horas, 18, 20 horas constantes, en ese sufrimiento, dele, 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 y dele, y dele. Pues resulta que este doctor dice que él pudo haber muerto por un paro hipovolémico, creo que se llama. Es decir, que la sangre, que el corazón sigue latiendo, pero la pérdida de sangre, la posición del cuerpo, no permiten que la sangre suba hasta el corazón. O sea que casi que el corazón está latiendo, pero en seco, no está bombeando sangre. Y obviamente que al no bombear sangre no llega sangre al resto del cuerpo y particularmente al cerebro. Entonces dicen que pudo haber sufrido un infarto de miocardio a partir de este término hipovolémico del que les estoy hablando. Y entonces murió Jesús. Murió Jesús. Pero se dice que los dolores infligidos, o mejor, el castigo infligido, causó tanto dolor durante todo ese tiempo que cualquier persona no lo resistiría, ni una tercera parte. Con mayor razón, cuando aún estando arriba, allá arriba, en el madero, vienen y le ofrecen un tipo de vino que era agrio, que casi tiraba vinagre, que era el que tomaban los soldados en campaña y de pronto le mezclaban un poquitito de agua. Pero además de eso, en estos trances habitualmente usaban algo que podríamos considerarlo ahora hoy como un anestésico, un narcótico, o un soporífero. Creo que le echaban un poquito de mirra y de no recuerdo, y aloe tal vez, que hacía que al ser ingerido se mitigaran un poco los dolores. Pero Jesús, en esta circunstancia, recuerden que él dice que no, que muchas gracias. Sin embargo, más adelante con una vara en la punta pusieron una esponja, medio la mojaron en este líquido y se la pusieron en los labios, ya casi a punto de expirar. Pero en el entretanto, en todo ese proceso, no lo quiso aceptar. Luego él estaba decidido a soportar todo el dolor que le estaban infligiendo de manera consciente. Y ahí es donde aparece ese rasgo de valentía tan impresionante y de ese gesto de sacrificio de Jesús. Lo cierto es que él murió y pues se han dicho muchísimas cosas, pero lo cierto es que algunos llegaron a afirmar que el lanzazo que le metieron intercostal para llegarle a los pulmones, cuando le dieron el lanzazo, dicen que todavía estaba muerto y que el lanzazo lo acabó de matar. No, en el corazón no alcanzó a llegar hasta el corazón. En efecto, Jesús, según concluyen estos estudios, ya había muerto. Y lo descienden de la cruz, pero por un permiso muy especial, porque regularmente a los reos de muerte los dejaban ahí colgados. Y era tan cruel esto, que muchas veces las aves de rapiña, como sabían que ya conocían lo que sucedía, que no se podía defender el individuo, lo atacaban aún estando en vida, le sacaban los ojos por la nariz, por todas partes, aún estando vivos, porque muchos de ellos tenían que soportar una agonía de 2 y 3 días. Afortunadamente no fue el caso de Jesús. Murió, lo bajaron. Nicodemo y José de Arimatea, que tenían influencia, que eran de los ricos del pueblo, que habían pertenecido al Sanedrín y se habían cambiado de bando y eran discípulos aventajados de Jesús. Tenían cierta influencia con Poncio Pilato, fueron y lo sobornaron. Él les dio permiso para que lo bajaran cuando la muchedumbre todavía pedía que a él no lo dejaran bajar, es decir, que sufrieran los mismos rigores de los otros reos. Afortunadamente les dieron el permiso, lo bajaron, ya eran más de las 4:30 de la tarde, 1 hora después comenzaba el sabbat, entonces tenían que apurarlo todo y por eso lo metieron de afán en aquella tumba. Hasta ahí pues ese sufrimiento inenarrable de lo que fue la crucifixión de Jesús, que me parece
primero pues un castigo desmedido, y más que desmedido, pues absolutamente injustificado porque no había hecho nada. Pero así sucedió. Les quería contar esto porque lo que les decía al principio me dejó pensando esa pregunta de mi nieta. No tuve respuestas y por eso me dio por contarles esta historia. La conocen suficientemente, pero quería traerla a colación también como un poquito el recorderis de hasta dónde puede llegar la maldad humana, pero también hasta dónde escapar la entereza y el amor por los demás de hacer sacrificios como este. Llegamos al final, así que a ustedes muy amables por haberme prestado esta atención. No se les olvide compartir este contenido, comentarlo con sus amistades en una tertulia bien deliciosa. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y que sea también un motivo para meditar un poco y la pregunta que siempre dejo, ¿les parece lógico o ilógico? Chao.